Hemos decidido que ya no formas parte de la familia, me escribió mi hijo Alberto una mañana de otoño. No aparezcas en ningún evento. Su esposa, Laura, incluso le dio me gusta al mensaje, como si fuera una broma. Le respondí con calma. Gracias por avisar. A partir de hoy cancelo todos los pagos. A medianoche tenía casi 100 llamadas perdidas. Cuéntanoslo en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete al canal. Y ahora déjame contarte cómo llegamos hasta este punto, porque esta historia empezó mucho antes de esa oleada de llamadas desesperadas. Todo comenzó en el 9º cumpleaños de mi nieta Lucía, una tarde templada en el barrio de Delicias, en Valladolid. Había llegado con más de una hora de antelación para ayudar a montar mesas, inflar globos y preparar la merienda, como siempre. A mis 71 años, después de enviudar hace 12 y de haber criado a mis 2 hijos solo mientras trabajaba como técnico de mantenimiento en el ayuntamiento, pensé que había llegado el momento de disfrutar de una familia que me quisiera cerca. Qué ingenuo fui. La casa de Alberto y Laura estaba impecable, como de revista. Guirnaldas, globos lilas, una mesa dulce que parecía sacada de una pastelería fina de la calle Santiago. Nada de aquello habría sido posible sin los 950 euros mensuales que yo pagaba de su hipoteca, los 300 euros del coche de Laura y los 200 euros que les enviaba cada semana para imprevistos. Don Aurelio, ¿puede poner la piñata un poco más arriba?, me gritó Laura desde el salón, tratándome como si yo fuese el manitas contratado para la fiesta. Me callé, como siempre. Por el bien de la familia, me repetía. Los invitados fueron llegando, vecinos, primos lejanos, compañeros del colegio de Lucía. Las abuelas del barrio se sentaron en un rincón a charlar animadamente. Yo, mientras tanto, me quedé en la cocina sirviendo refrescos y recogiendo platos, completamente invisible. Nadie me presentaba como el abuelo de Lucía. Era simplemente el señor que ayuda. El momento que lo cambió todo llegó cuando Lucía abrió los regalos. «Mira, mamá, la cámara que quería», gritó la niña al ver la cámara digital que yo había comprado. Me había costado 170 euros que no me sobraban, pero su sonrisa lo valía todo. Laura sonrió para las fotos, posando junto a Lucía. «Qué detalle tan bonito de tu tía Laura», dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escuchasen. «¿Tía Laura?». Yo, que había pagado cada euro de ese regalo, desaparecí otra vez. Respiré hondo, me acerqué y dije con calma: «Perdón, creo que hay una confusión. Esa cámara la compré yo». El salón se quedó en silencio. Literalmente nadie movió un músculo. Laura me miró como si hubiera cometido una falta de respeto imperdonable. Alberto cruzó la sala rápidamente. «Papá, no montes una escena», me susurró. «Ya hablamos de esto». ¿Ya hablamos? ¿Desde cuándo se había decidido que ella se llevaría el mérito de mis regalos? Los invitados fingían mirar a otro lado, pero todos estaban pendientes. Laura, con su sonrisa más falsa, dijo en voz alta: «Por supuesto, don Aurelio colaboró un poquito. Todos aportamos para hacer feliz a Lucía. Yo no había colaborado. Yo había pagado todo. Y aún así, me reducían delante de desconocidos en el cumpleaños de mi propia nieta». Esa noche, después de limpiar la cocina mientras todos reían en el salón, me fui a casa con el alma partida. Pensé en todas las veces que cedí, todas las veces que confundí silencio con paz. A la mañana siguiente llegó el mensaje de Alberto, como si lo hubieran planeado desde hace tiempo, como si yo hubiera estado a prueba, sin saberlo. «Ya no eres parte de la familia». Al leer aquellas palabras de Alberto, tuve una sensación curiosa. No me sorprendieron. Lo que sí me sorprendió fue la seguridad con la que parecía creer que yo iba a suplicar, que iba a pedir perdón
por reclamar el reconocimiento de un regalo que había comprado con mi dinero, para mi nieta, en su propio cumpleaños. Pensaban que iba a inclinar la cabeza, que volvería a ser el abuelo silencioso e invisible que ellos preferían. Se equivocaron por completo, porque el hombre que había mantenido sus gastos durante años, el que había sacrificado su tranquilidad para que vivieran cómodamente en esa casa impecable de delicias, tenía mucho más poder del que ellos imaginaban, y estaban a punto de descubrirlo. Mi primer impulso fue llamar a mi hermana Mercedes, que vive en Laguna de Duero, pero me quedé con el teléfono en la mano. ¿Para qué? ¿Para escuchar otro discurso sobre la importancia de la familia, sobre cómo un padre debe ceder? No. Esta vez iba a actuar sin pedir permiso, sin justificarme. Me preparé un café cargado, me senté en la mesa del comedor, encendí el portátil y abrí mis cuentas. Era hora de poner números sobre la mesa. Números que nunca había querido ver porque sabía que me dolería. Alberto y Laura. Hipoteca, 950 euros mensuales durante 3 años. Coche de Laura, 300 euros al mes. Transferencias semanales, 200 euros para imprevistos. Total aproximado en 3 años, casi 60.000 euros. Mi hija Ana, que vive en Parque Sol. Guardería y comedor de los niños, 400 euros mensuales. Ayuda para el alquiler cuando Jorge perdió el trabajo, 650 euros mensuales durante 1 año. Total, más de 17.000 euros. Mi hijo menor, Sergio, estudiante en Palencia. Residencia universitaria, 420 euros al mes. Ayuda mensual para transporte, comida y libros, 300 euros. Total en 2 cursos, unos 17.000 euros más. Sumándolo todo, en los últimos 5 años, mis hijos habían recibido de mí más de 90.000 euros, sin contar regalos, navidades, cumpleaños, vacaciones y esas pequeñas ayudas que se habían convertido en costumbre. 90.000 euros que habían salido de la pensión que me dejó mi esposa Isabel, de mis años de trabajo en el ayuntamiento, de la venta de la casa grande de la Rondilla para mudarme a este piso más pequeño. Todo para que ellos vivieran sin preocuparse. Y ahora resulta que ya no soy parte de la familia. Tomé un sorbo de café y abrí la banca online. Era viernes por la noche, pero las gestiones digitales nunca duermen. Primer clic. Cancelé el pago automático de la hipoteca de Alberto. Segundo clic. Eliminé el pago del coche de Laura. Tercero, cuarto y quinto clic. Anulé las transferencias a las cuentas de mis 3 hijos. Sexto clic. Cancelé la residencia universitaria de Sergio. Con cada acción sentía cómo se me desprendían cadenas que llevaba años arrastrando. Cadenas que yo mismo había forjado, confundiendo responsabilidad con sumisión. Y lo más liberador fue comprender que el poder siempre había sido mío. Yo era la columna vertebral que sostenía sus vidas, y acababa de soltar ese peso. A las 23:47 sonó el teléfono. Alberto, no contesté. A las 23:52, Ana, tampoco. A las 23:55, Sergio envió un mensaje. Papá, ¿qué ha pasado con la transferencia de este mes? A medianoche empezó el verdadero concierto. 00.03. Alberto, 00.7. Laura, 00.10. Jorge, el marido de Ana, 00.12. Sergio otra vez. Para la 0015 tenía 23 llamadas perdidas y más de 15 mensajes que iban desde la confusión hasta el miedo. Y yo, por primera vez en muchos años, me senté a escuchar el sonido exacto de mi libertad recuperada. ¿Había algún error? ¿Algún malentendido? Los mensajes de mis hijos no empezaban por ahí. Iban directamente del desconcierto al pánico. Papá, ¿estás bien? ¿Por qué el banco ha llamado? Tenemos que hablar, ahora. Pero lo más llamativo era que nadie mencionaba el mensaje de Alberto, aquel en el que me expulsaba de la familia con una seguridad que me habría hecho reír si no fuera tan triste. Ninguno preguntaba por qué había cancelado todo. Era como si dieran por hecho
que yo debía seguir pagando sus gastos, incluso después de haber sido declarado prescindible. La audacia, sinceramente, era fascinante. A las 00:30 decidí contestar solo uno de los mensajes. Elegí el de Sergio, porque al menos él fue educado. «Papá, ¿estás bien? No llegó la transferencia de este mes». Le respondí. «Hola, hijo. Como según tu hermano, ya no soy parte de la familia, pensé que lo más sensato era ajustar mis contribuciones a esa nueva estructura». Su contestación fue inmediata. «¿Qué mensaje? ¿Qué ha pasado?» «Ah, interesante». Aparentemente, Alberto había tomado aquella decisión sin consultar a nadie. O quizás Sergio fingía no saber nada. Ambas opciones lo dejaban mal parado. «Pregúntale a Alberto», le escribí. «Él sabrá explicarte muy bien esta reorganización familiar». Apagué el móvil. Aquella noche dormí como no dormía desde hacía meses. Por primera vez en años me acosté sabiendo que no tenía que sostener la economía de nadie más que la mía. «Que descansen», pensé antes de cerrar los ojos. A ver cómo navegan la adultez sin piloto automático. El sábado por la mañana encendí el teléfono. 47 llamadas perdidas y 28 mensajes. Un desfile de nerviosismo y negación que hubiera sido cómico si no fuera tan predecible. El primer mensaje era de Ana, mi hija, a las 5:30. «Papá, el banco dice que el pago del colegio de los niños rebotó. ¿Puedes arreglarlo?» Arreglarlo. Como si fuera un fallo técnico y no una decisión consciente. El último mensaje era de Alberto, a las 7:15. «Tenemos que hablar. Vamos para tu casa». No, no iban a venir sin que yo lo decidiera. Esta vez sería en mis términos. Me vestí con calma. Camisa bien planchada, pantalón gris oscuro, zapatos limpios. No iba a recibirlos como el padre desesperado que ellos esperaban ver, sino como lo que soy. Un hombre que lleva toda una vida trabajando y que ya no está dispuesto a ser utilizado. Alberto llegó a las 9 en punto acompañado de Laura. Interesante. Había traído apoyo moral. «Papá, ¿qué está pasando?», dijo entrando sin esperar invitación. «El banco nos llamó por la hipoteca». «Buenos días para vosotros también», respondí con serenidad. «Pasad, por favor. ¿Queréis un café?» «No queremos café», soltó Laura. «Queremos saber por qué has cancelado nuestros pagos». Me senté en mi sillón favorito, el único mueble que conservé cuando vendí la casa grande. «Ayer recibí un mensaje muy claro», dije, «que ya no soy parte de esta familia». Me limité a actuar en consecuencia. Alberto se puso rojo. «Papá, eso fue porque montaste una escena en el cumpleaños de Lucía». «¿Monté una escena por aclarar que el regalo que yo pagué lo había comprado yo?» «Nos dejaste en ridículo delante de nuestros amigos», intervino Laura. Me reí. No pude evitarlo. ¿En ridículo a quién? ¿A ti, que te estabas llevando el mérito por algo que no pagaste? ¿O a mí, que tuve que corregir la mentira? Laura se quedó en silencio. Alberto también. Finalmente, él suspiró. «Papá, quizá exageramos un poco con el mensaje. Estábamos molestos». «¿Un poco?», respondí. «Pues verás lo que es ponerse serio». Y entonces empezó la verdadera conversación. «Echar a tu padre de la familia es exagerar un poco, ¿no crees?», dije mirando directamente a Alberto. Laura, con los brazos cruzados, intervino de inmediato. «Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vas a chantajearnos con el dinero para que digamos lo que tú quieres?». La audacia de esta mujer siempre me ha sorprendido, pero aquella mañana se superó a sí misma. «Laura, querida», respondí con calma, «esto no es chantaje, es simplemente economía básica». Las personas que ya no forman parte de una familia no tienen obligaciones económicas con esa familia. «Pero somos tus hijos», gritó Alberto, dando un paso hacia mí. «Lo eran. Pero ayer decidisteis, en grupo según tu mensaje,
que yo ya no formo parte de la familia. Si vosotros podéis decidir quién está dentro o fuera, ¿por qué no podría decidirlo yo también? La cara de Alberto cambió por completo. Una mezcla de culpa, sorpresa y orgullo herido. ¿Estás diciendo que ya no somos tus hijos? Estoy diciendo, respondí muy despacio, que las relaciones familiares funcionan en ambas direcciones. No podéis expulsarme cuando os soy incómodo y esperar que vuelva corriendo cuando necesitáis dinero. Laura se levantó de golpe. Esto es ridículo. No podemos pagar la hipoteca sin tu ayuda. Entonces tal vez deberíais haberlo pensado antes de enviarme aquel mensaje. Alberto tragó saliva. Su voz sonaba distinta, más pequeña, más vulnerable. «Papá, ¿qué quieres que hagamos?» Me apoyé en el respaldo del sillón y lo miré con firmeza. «Quiero una disculpa sincera, no por el dinero, sino por el desprecio que me hicisteis sentir en el cumpleaños de Lucía. Quiero que reconozcáis que habéis dado por sentada mi generosidad, como si fuera una obligación. Y quiero que entendáis que, de ahora en adelante, vuestro padre no será más la solución automática a todos vuestros problemas financieros». Ambos se miraron como si les estuviera pidiendo que renunciaran a una parte de su propio cuerpo. «¿Y si lo hacemos?», murmuró Laura con cautela. «¿Considerarías ayudarnos de nuevo?» «Si lo hacéis sinceramente», respondí, «podemos renegociar algunos acuerdos, pero como préstamos con condiciones claras, no como regalos automáticos». Alberto asintió de inmediato. Sí, claro, lo que tú digas, papá, pero le conozco demasiado bien. Era la misma cara que ponía cuando era niño y prometía portarse bien solo para evitar el castigo. Lo decía para salir del apuro, no porque entendiera el error. Aquella lección iba a durar mucho más de lo que él imaginaba. La disculpa llegó esa misma tarde. Un mensaje largo, lleno de palabras bonitas y frases vacías, claramente escrito por Laura. No había ni una sola admisión real de culpa, solo excusas disfrazadas. Lo borré sin responder. El domingo por la mañana fui a misa, como hago cada semana, pero por primera vez en meses no pasé la hora entera pensando en los problemas de mis hijos. Escuché el sermón del Padre Miguel sobre el valor personal y las relaciones que drenan el alma. Era como si estuviera hablando directamente para mí. Al salir, mi comadre Esperanza, amiga de toda la vida, me agarró del brazo. «Aurelio, hoy tienes otra cara», dijo mirándome con picardía. «¿Qué ha pasado?» Ella había visto toda mi vida, mi matrimonio con Isabel, la lucha de criarlos solo, mis sacrificios para mantener a la familia unida. «He tomado una decisión importante», respondí mientras caminábamos hacia la puerta lateral de la iglesia. «¿Sobre qué?» Me detuve, respiré hondo, y la miré con una serenidad que hacía años no sentía. Sobre dejar de permitir que mis hijos me traten como un cajero automático. Esperanza abrió los ojos de par en par. «Por fin, Aurelio, ya era hora». «¿Y qué han hecho ahora?», preguntó Esperanza mientras caminábamos hacia la salida lateral de la iglesia. Le conté todo con detalle. El cumpleaños de Lucía, el mensaje de Alberto expulsándome de la familia, mis decisiones financieras. Cuando terminé, Esperanza me miraba como si hubiera presenciado un milagro. «Aurelio Martín, llevo 30 años esperando que dieras este paso». «En serio», dijo con un suspiro. «Te han exprimido como a un limón». Se apoyó en el muro de piedra y añadió: «Tu Isabel debe de estar revolviéndose allá arriba, viendo cómo sus hijos están malgastando todo lo que vosotros trabajasteis». El nombre de mi esposa, fallecida hace 12 años, me dio un vuelco en el pecho. Isabel había trabajado como modista, mientras yo hacía turnos dobles en mantenimiento del ayuntamiento. 2 trabajos durante 2 décadas para comprar la casa grande, para que los niños pudieran estudiar donde ella siempre soñó,
para garantizarme una pensión digna antes de que un infarto se la llevara con solo 49 años. Ella sacrificó su salud por darles un futuro, y ellos habían convertido ese sacrificio en un pozo sin fondo que utilizaban para financiar caprichos que no podían permitirse. ¿Crees que Isabel aprobaría lo que he hecho?, le pregunté en voz baja. Esperanza me miró con una ternura que solo dan los años compartidos. Aurelio, ella te adoraba, pero sobre todo te respetaba. Habría hecho lo mismo mucho antes. Aquella tarde, mientras hacía un té en la cocina, llamaron a la puerta. Era Sergio, mi hijo menor. De los tres, siempre había sido el más cariñoso, el más atento. Quizá por ser el pequeño, quizá porque había sido muy unido a su madre. «Papá», dijo con esa sonrisa que siempre había tenido desde niño. «¿Podemos hablar?» «Claro, hijo, pasa». Se sentó en la mesa, inquieto, pero no agresivo como Alberto. «No entiendo nada. Alberto dice que discutisteis, pero no quiere contarme por qué». Le relaté lo ocurrido. Sergio escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, negó con la cabeza. «Es muy fuerte lo que hizo Alberto. No tenía derecho a hablar por todos». «Entonces, ¿no estás de acuerdo con que ya no soy parte de la familia?» Sergio me miró sorprendido y se levantó para abrazarme. «Papá, por favor, tú eres mi padre, siempre lo serás». Se sintió bien, pero yo sabía lo que venía después. Siempre había un pero, y llegó. «Papá, sobre la universidad, solo me falta un cuatrimestre. Si no lo pago, perderé todo el trabajo de 4 años». Ahí estaba. Incluso él, mi hijo más afectuoso, parecía más preocupado por el dinero que por mi dolor. «Sergio», le dije mirándolo fijamente, «¿cuánto tiempo llevas sin preguntarme cómo estoy?» «¿Cómo que cómo estás?» «Sí, no sobre problemas prácticos, no sobre si necesito algo, simplemente, ¿cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Qué pasa en mi vida?» Se quedó callado, pensando. «No me acuerdo», admitió finalmente. Asentí lentamente. «¿Sabías que todos los sábados por la tarde me siento solo? Que echo de menos a tu madre y no tengo con quién hablar de ella, porque vosotros estáis ocupados con vuestras vidas?» «Papá, no lo sabía». «Claro que no lo sabías. Solo me llamáis cuando necesitáis algo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sueños, por lo que quiero hacer con el tiempo que me queda?» Sergio bajó la cabeza. «Lo siento, papá. Tienes razón. No necesito que te disculpes», respondí. «Necesito que entiendas. Llevo 10 años poniendo vuestras necesidades por encima de las mías. Está bien, era mi elección, pero el respeto debe ser mutuo». «¿Qué quieres que haga?», preguntó con sinceridad. Por primera vez en semanas sentí esperanza. «Quiero que termines la universidad», dije, «pero como un préstamo, no un regalo, con pagos mensuales cuando tengas trabajo». «Por supuesto, es justo», respondió con firmeza. «Y quiero que me llames una vez por semana», añadí. Sergio levantó la vista y sonrió con honestidad. «Hecho, papá, hecho». «Una vez por semana», continué, «solo para hablar. No para pedirme dinero, no para resolver tus problemas, solo para conocer a tu padre como persona». Sergio asintió con los ojos humedecidos. «Puedo hacerlo, papá, lo haré». Por primera vez en muchos años sentí una chispa de esperanza. Quizá no todo estaba perdido, quizá aún quedaba algo bueno en mis hijos, pero Alberto y Ana, ellos necesitarían algo más que una conversación, una lección mucho más dura para entender el daño que habían causado. La verdadera sacudida llegó el martes por la mañana, cuando mi móvil sonó a las 6:30. «¿El señor Aurelio Martín?», preguntó una voz formal. «Le llamamos del Banco Central de Castilla. Es sobre la hipoteca de su hijo Alberto Martín. Usted aparece como cofirmante». Me quedé helado. «Debe de haber un error», respondí. «Yo no he firmado nada».
Según nuestros registros, usted figura como corresponsable desde 2019. Con los pagos atrasados, usted es legalmente responsable de la deuda completa. Se me nubló la vista. Al colgar, fui directamente al banco con todos mis documentos personales. Lo que descubrí allí me dejó sin aire. No solo aparecía como cofirmante de la hipoteca de Alberto, sino también del préstamo del coche de Laura y de una línea de crédito abierta para emergencias familiares. En total, yo figuraba como responsable de más de 42.000 euros. ¿Cómo es posible?, pregunté al ejecutivo del banco. Yo nunca firmé nada de esto. El hombre puso los documentos sobre la mesa. Todas las firmas eran mías, o al menos una copia muy convincente. Su hijo trajo estos papeles, explicó. Dijo que usted estaba enfermo y que tenía poder legal para actuar en su nombre. Poder legal. Una frase que nunca había pronunciado ni firmado en mi vida. Salí del banco directo al despacho del abogado que había llevado los asuntos de Isabel y míos durante años, don Castrillo. Tras revisar los documentos, levantó la mirada con gravedad. Aurelio, esto es falsificación documental. Clarísimo. Su hijo imitó su firma y presentó un poder legal inexistente. Podría denunciarlo civil y penalmente. ¿Denunciar a mi propio hijo?, pregunté con un temblor en la voz. Aurelio, respondió el abogado, él ha puesto su piso, sus ahorros y su seguridad en riesgo. Si ellos no pagan, el banco puede quitárselo todo. Usted no puede ignorar esto. Salí del despacho mareado con el corazón encogido. No solo Alberto me había humillado como padre, me había traicionado como ciudadano. Ese mismo día, convoqué una reunión familiar urgente en mi casa. Alberto llegó solo. Al parecer, Laura tenía asuntos que atender. Siéntate, le dije sin levantar la voz. Papá, si esto es por el dinero, ya lo hablamos. He dicho que te sientes. Mi tono le sorprendió. Obedeció. Coloqué los documentos del banco sobre la mesa de centro. Explícame esto. Alberto palideció. ¿Qué es eso? Son los contratos donde aparece mi firma como cofirmante de tu hipoteca. Una firma que yo jamás hice. Papá, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes explicar por qué dijiste al banco que yo estaba enfermo? ¿O por qué afirmaste tener poder legal sobre mis asuntos? Fue idea de Laura, soltó rápido. Ella dijo que tú ibas a decir que sí igualmente. Así que, bueno, nos saltamos la parte de preguntarte. Sabíamos que ibas a ayudarnos. Me levanté y caminé hacia la ventana para contener la rabia. Alberto, ¿sabes lo que es la falsificación documental? ¿Qué? Es cuando alguien copia una firma para obtener dinero. Es un delito. Papá, no estarás hablando en serio. Me giré lentamente. Estoy hablando muy en serio. ¿Sobre qué quieres que hable? ¿Sobre que tu esposa te convenció de cometer un delito usando mi nombre? ¿O sobre los 42.000 euros que ahora debo por algo que jamás autoricé? Alberto tragó saliva, completamente hundido. Papá, ¿qué vas a...? Lo miré fijamente, y la verdadera lección estaba a punto de empezar. ¿Qué voy a hacer?, repetí mirando fijamente a Alberto. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Papá, por favor, dijo él con la voz rota. Si me denuncias, puedo ir a la cárcel. Perderé mi trabajo. Lucía crecerá sin su padre. Y dime, lo interrumpí, ¿cuál era tu plan si yo no podía pagar estas deudas? ¿Dejarme en la ruina mientras vosotros seguíais viviendo en vuestra casa tan bonita? Alberto bajó la mirada. No tenía respuesta. Ninguna que no sonara aún peor que el silencio. Tienes una semana, dije finalmente. Una semana para sacarme de todos estos préstamos. Refinancia, busca otro cofirmante, vende la casa, haz lo que quieras. Pero en 7 días o mi nombre desaparece de esos documentos, o tus nombres aparecen en una denuncia. Papá, es imposible.
Entonces deberías haberlo pensado antes de falsificar mi firma. Alberto salió llorando, llorando como cuando tenía 6 años y rompía algo caro. Pero esta vez, las lágrimas ya no servían de nada. Esta vez había consecuencias reales. Los días siguientes fueron los más silenciosos de mi vida. Ni llamadas pidiendo favores, ni visitas inesperadas, ni mensajes de urgencias que casualmente siempre caían en mi bolsillo. Un silencio glorioso, un silencio que sabía a libertad. El viernes por la mañana apareció Esperanza con una bolsa de churros y una sonrisa. «Te veo distinto», dijo mientras servía el café. «Más joven». «Es que me siento distinto», respondí. Como si hubiera cargado con una mochila durante años y al fin la hubiese dejado en el suelo. ¿Y no echas nada de menos? ¿Echar qué? ¿Que me traten como a un cajero automático? ¿Que me falten al respeto mientras esperan que siga pagando sus cuentas? Esperanza soltó una carcajada suave. Me alegra verte así, Aurelio. Fuerte. Esa tarde, mientras regaba mis plantas del balcón, escuché voces familiares en el pasillo. No solo Alberto, también Ana, y otra voz que no reconocí. 5 minutos después, llamaron a la puerta. «Papá», dijo Ana con su sonrisa más falsa, «te hemos traído una visita». A su lado había un hombre en traje, con un maletín y una sonrisa de vendedor. «Señor Martín», dijo inclinándose, «soy el licenciado Vázquez. Sus hijos me han contratado para ayudar a resolver esta situación familiar». «¿Qué situación familiar?», pregunté. «Bueno», intervino Alberto, «pensamos que con ayuda profesional podríamos encontrar una solución que funcione para todos». Los dejé pasar solo por curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaba su descaro. «Señor Martín», empezó el abogado, «entiendo que ha habido ciertos malentendidos con la documentación del banco». «¿Malentendidos?», respondí. «Así llaman ahora al fraude». «Por eso estoy aquí», continuó, «para buscar una resolución que proteja a toda la familia». Ana se inclinó hacia adelante. «Papá, el licenciado dice que podemos hacer un plan de pagos. Nos haríamos responsables. Gradualmente». «¿Gradualmente?», pregunté. «Sí», añadió Alberto. «Durante». «¿Cuántos años dijo, licenciado?» «Unos 15 años sería razonable», respondió Vázquez, teniendo en cuenta los ingresos actuales de sus hijos. Me reí. No pude evitarlo. ¿15 años? ¿Queréis que yo cargue con esta deuda durante 15 años más? Solo hasta que organicemos nuestras finanzas, dijo Ana. ¿Y si os ponéis enfermos? ¿Si perdéis el trabajo? ¿Si sencillamente decidís no pagar? Eso no va a pasar, prometió Alberto. Claro, como tampoco iba a pasar que falsificarais mi firma, ¿verdad? El abogado carraspeó. Señor Martín, el banco podría interpretar que, dado que usted ha ayudado económicamente durante años, existía una expectativa razonable de consentimiento. ¿Expectativa razonable de consentimiento para usar mi identidad sin permiso? Bueno, no diría usar su identidad. ¿Cómo lo llamaría entonces? Una irregularidad procesal que podría resolverse amigablemente. Me levanté despacio y lo miré a los ojos. Caballero, la única irregularidad aquí es que ustedes creen que voy a seguir dejando que me pisoteen, y aún no habían visto nada. Licenciado Vázquez, pregunté con una calma que hasta me sorprendió. ¿Cuánto les está cobrando a mis hijos por esta consulta? Mi tarifa estándar es de 300 euros por hora, respondió, acomodándose las gafas. ¿Y cuántas horas calcula que le llevará resolver esta irregularidad procesal? Probablemente entre 15 y 20 horas de trabajo. Asentí lentamente. Entonces, vosotros vais a gastar entre 4.500 y 6.000 euros en honorarios legales, para intentar evitar quitar mi nombre de unos préstamos que jamás autoricé. Ana frunció el ceño. ¿Y qué tiene de malo eso?
Pues que no tenéis 6.000 euros para un abogado, pero sí tuvisteis 42.000 para sacar préstamos a mi nombre, respondí sin levantar la voz. Alberto se puso rojo como un tomate. Papá, no fueron 42.000 en efectivo. Fueron para activos. Activos que están a mi nombre sin mi permiso, repliqué. Técnicamente, empezó el abogado. Técnicamente nada, lo corté. Licenciado Vázquez, gracias por venir, pero esta reunión se ha acabado. El abogado intentó mantener la compostura. Señor Martín, creo que no está entendiendo la gravedad. La entiendo perfectamente, por eso consulté con mi propio abogado. La cara de Alberto se desfiguró. ¿Ya fuiste a un abogado? Por supuesto, cuando alguien roba tu identidad, eso es justamente lo que uno hace. Ana se quedó blanca. Papá, ¿no estarás pensando? ¿Pensando qué? Interrumpí. ¿En protegerme legalmente de un fraude? ¿En impedir que destruyan mi futuro financiero? Somos tu familia, gritó Alberto. La familia no roba, la familia no miente, la familia no falsifica documentos. El abogado recogió su maletín apresuradamente. Creo que deberíamos reagendar cuando todos estén más calmados. No habrá otra reunión, dije. Y espero que les haya cobrado por adelantado, porque me temo que sus clientes van a tener problemas de liquidez muy pronto. Cuando se marcharon, me serví una copa de vino y me senté en el balcón. Por primera vez en 10 años, no tenía miedo. Tenía un plan. El lunes por la mañana presenté la demanda. El licenciado Castrillo había trabajado todo el fin de semana preparando los documentos. Aurelio, me advirtió, esto va a doler. Cuando presentemos esto, no habrá vuelta atrás. ¿Me está preguntando si estoy seguro? Se lo estoy diciendo. Su hijo puede ir a la cárcel. Su nuera también. Su nieta crecerá viendo a sus padres como delincuentes. ¿Y qué hay de mí?, pregunté con firmeza. ¿Tengo que sacrificar mi seguridad financiera para proteger a criminales que, casualmente, llevan mi sangre? El abogado guardó silencio. Yo no. Aquella tarde, Alberto recibió la notificación. Su llamada entró 1 hora después. ¿Cómo has podido hacerme esto?, gritó sin saludar siquiera. Muy fácil. Fui al despacho del abogado, firmé con mi firma verdadera y presenté cargos por falsificación documental. Vas a destruir mi vida. Tu vida ya estaba destruida, respondí. Lo único que he hecho es impedir que arrastres la mía contigo. Papá, no puedes hacerle esto a tu propia familia. Sonreí con amargura. Qué curioso. Hace 2 semanas yo ya no era parte de la familia, pero ahora que necesitas algo, de repente sí lo soy. Hubo una pausa larga, respiraciones agitadas al otro lado. Papá, por favor, retira la demanda. Haremos lo que tú digas. ¿Lo que yo diga?, pregunté despacio. Sí, lo que tú digas. Muy bien, entonces escucha. Quiero mi nombre fuera de todos los préstamos antes de que acabe esta semana. Y quiero una disculpa pública en Facebook, reconociendo que... Y ahí empezó la verdadera negociación. Y además, continué por teléfono, quiero 50.000 euros en compensación por el daño emocional que me habéis causado. Papá, no tenemos 50.000 euros, balbuceó Alberto. Entonces supongo que iremos a juicio. Espera, espera. ¿Y si conseguimos sacarte de los préstamos?, propuso, desesperado. Eso es solo una parte. También quiero la disculpa pública y la compensación. La disculpa, quizá, pero 50.000. Alberto, lo interrumpí. Falsificar documentos oficiales es un delito que puede implicar hasta 5 años de cárcel. Me parece una ganga comparado con 5 años de tu vida. Hubo otro silencio largo. Necesito hablar con Laura. Por supuesto, respondí. Habla con la mente maestra detrás de todo esto. Colgué. Esa noche, cuando estaba a punto de preparar la cena, llamaron a mi puerta.
Era Ana, con los gemelos agarrados de sus manos. «Papá, necesitamos hablar», dijo con voz suave, la misma que usaba cuando quería algo. «Hola, abuelo», dijeron los niños al unísono. Tenían 7 años, con esa inocencia que te rompe y te sana al mismo tiempo. «Hola, mis amores», respondí abrazándolos, porque ellos no tenían la culpa de nada. Ana se sentó en el sofá, los niños flanqueándola. «Papá», empezó, «los niños no entienden por qué ya no puedes ayudarnos con el colegio». «Ah, claro. La táctica emocional de siempre, usar a mis nietos como escudos». «¿Y les has explicado por qué no puedo?», pregunté. «Les he dicho que estás pasando por un momento difícil. Eso no es toda la verdad, ¿verdad?». Alejandro me miró con sus ojos enormes. «Abuelo, ¿ya no nos quieres?». Me arrodillé a su altura. «Mi vida, os quiero más que a nada en este mundo. Eso jamás cambiará». «Entonces, ¿por qué no podemos ir al cole?», preguntó Sebastián. Miré a Ana. «¿Lo explicas tú o lo explico yo?». «Papá, no puedes explicar cosas tan complicadas a niños de 7 años». «Ah, no». «Alejandro, ¿sabes qué es robar?». «Sí, abuelo, es coger algo que no es tuyo». «Muy bien. ¿Y qué pasa cuando alguien roba?». «Pues, que va a la cárcel», dijo convencido. «Exacto. Y resulta que tu mamá y tu tío Alberto cogieron algo que no era suyo». Ana se quedó blanca. «Papá, por favor». «Tomaron mi nombre, lo usaron para conseguir dinero del banco sin preguntarme». «¿Y ahora van a ir a la cárcel?», preguntó Sebastián con los ojos enormes. «Depende», respondí. «Si devuelven lo que tomaron, quizá no». Ana se levantó de golpe. «Vámonos, niños». «¿Por qué, mamá?», preguntó Alejandro. «Quiero quedarme con el abuelo». «Porque tu abuelo está siendo cruel». «No, mamá», dijo Sebastián. «El abuelo no es cruel». «El abuelo es el más bueno». Desde la boca de los niños, pensé, mientras los veía marcharse. Después me quedé en el balcón, mirando las luces del barrio. ¿Estaba siendo cruel? ¿O era la primera vez que me trataba con justicia? Recordé las palabras de Isabel, mi esposa. Ser bueno no es dejarse pisar, es saber cuándo decir basta. Creo que, por fin, había aprendido la lección. El miércoles a las 6 de la mañana, mi móvil sonó. Un número desconocido. «¿El señor Aurelio Martín?». «Sí». «¿Quién es?». «Soy el detective Ramírez, de la Unidad de Delitos Económicos. Necesitamos que venga hoy a la comisaría para hablar sobre su denuncia». 1 hora después estaba sentado en una oficina que olía a café rancio y papeles viejos. El detective, un hombre de unos 40 y tantos, me miraba con la seriedad de quien ha visto demasiada miseria humana. «Señor Martín, he revisado su caso. Es muy claro. Sus hijos cometieron fraude de identidad». «¿Y qué significa eso?». «Significa que, si procedemos, ambos podrían enfrentarse a prisión. Su hijo, quizá 2 años. Su nuera, como cómplice, 1 o 2 también. 2 años de cárcel para Alberto, mi propio hijo». Sentí un vacío difícil de describir, y supe que lo peor todavía estaba por llegar. «¿Y si no procedo con los cargos?», pregunté al detective. «¿Qué ocurre entonces?». «Pues que no pasa nada», respondió. «Pero usted seguirá siendo responsable legalmente de todas esas deudas. No hay término medio». «¿Y qué alternativas tengo?». «Técnicamente podrían llegar a un acuerdo de restitución», explicó. «Ellos pagan una multa, devuelven el dinero y pueden evitar la cárcel». «¿Qué tipo de restitución estamos hablando?». «Dependiendo del juez, entre 100.000 y 200.000 euros, más honorarios legales». «¿Ellos tienen ese dinero?». El detective soltó una carcajada amarga. «Señor Martín, si sus hijos tuvieran 200.000 euros, no habrían falsificado su firma». Salí de comisaría más confundido que nunca. Quería justicia, sí, pero ver a Alberto en la cárcel no pagaría mis deudas
ni devolvería años de abuso económico. Esa tarde vino Esperanza con su calma habitual. «¿Cómo te ha ido en la policía?», preguntó mientras dejaba un paquete de galletas en la mesa. Le conté todo con detalle. Ella escuchó sin interrumpir, con ese gesto sabio que tenía desde siempre. «¿Y tú qué harías?», pregunté finalmente. Esperanza tomó un sorbo de té antes de responder. «No lo sé, pero sí sé una cosa». «¿Cuál?». «Que Isabel no crió criminales». La miré sorprendido. «¿Qué quieres decir?». «Que Alberto no es malo, Aurelio. Es inmaduro, egoísta, irresponsable, pero no un delincuente profesional. Esto fue una barbaridad, sí, pero no una vida de crimen». «¿Estás defendiéndolo?», pregunté dolido. «No. Estoy diciendo que quizá hay una forma de que recuperes lo que es tuyo sin destruir del todo a tu familia». «¿Y cuál sería esa forma?». «Buscar justicia, no venganza». «¿Y cuál es la diferencia?». «Venganza es querer que sufran. Justicia es conseguir lo que te corresponde y que aprendan una lección que no olvidarán jamás». Sus palabras se quedaron dando vueltas dentro de mí. Esa noche llamé al licenciado Castrillo. «¿Puedo retirar la denuncia penal y presentar solo una demanda civil?», pregunté. «Por supuesto», respondió. «¿Por qué querría hacer eso?». «Porque quiero recuperar mi dinero, pero no necesariamente ver a mi hijo en prisión». «Una demanda civil podría darle restitución completa», explicó el abogado. «Más daños, más honorarios legales, probablemente entre 300 y 500.000 euros». «¿Y cómo van a pagar eso?». «Tendrán que vender la casa, los coches, liquidar cualquier activo. Tal vez incluso declararse en bancarrota». Respiré hondo. No quería destruirlos, pero tampoco podía sacrificar mi futuro para proteger a personas que me habían traicionado. «Hágalo», dije al fin. Al día siguiente, retiré los cargos penales y presentamos una demanda civil por 400.000 euros. La reacción fue inmediata. Alberto me llamó casi al instante. «Papá, 400.000. ¿Vamos a perder la casa?». «Sí». «¿Dónde vamos a vivir?». «No lo sé, hijo. ¿Dónde vive la gente que no puede pagar una casa de 300.000 euros? Quizá en un piso como el mío. Pero Lucía tendrá que cambiar de colegio». «Sí. Tendrá que ir a un colegio público, como fuiste tú, como fui yo. No puedes destruir la vida de tu nieta por castigarme». «No estoy castigando a nadie. Solo estoy recuperando lo que me robasteis». Hubo un silencio largo, muy largo. «Papá, ¿hay algo que podamos hacer?». Por primera vez en esa conversación escuché humildad, no miedo, humildad. «Tal vez sí», respondí, «pero va a costar algo más que dinero». La gran revelación llegó el sábado por la mañana, cuando Laura apareció en mi puerta, sola. Estaba pálida, sin maquillaje, con el pelo recogido como si no hubiera dormido. «Aurelio, necesitamos hablar», dijo con una voz que jamás le había escuchado. «¿Y Alberto?». «En casa, cuidando a Lucía. Yo vine sola». Interesante. Por primera vez en 5 años, Laura tomaba una decisión sin Alberto. La dejé pasar. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa. «Aurelio», dijo tragando saliva, «todo esto fue culpa mía». «¿Qué cosa exactamente?», pregunté, sin quitarle los ojos de encima. «¿Lo de las firmas? ¿Lo de los préstamos? ¿Lo de usar mi nombre sin permiso? ¿Todo?». Laura tragó saliva y asintió lentamente. «Todo», respondió. «Lo de las firmas, lo de los préstamos, absolutamente todo». «Continúa». Respiró hondo, como si necesitara valor para desenterrar años de mentiras. «Cuando Alberto y yo nos casamos», dijo, «yo tenía deudas, muchas, tarjetas de crédito, un préstamo personal, un coche que no podía seguir pagando». «¿Cuánta deuda?», pregunté, manteniendo la calma. «Unos 80.000 euros», susurró. «¿Y Alberto lo sabía?». «No».
Le dije que solo debía unos pocos miles. La historia empezaba a encajar, pero aún quedaba lo peor. Y entonces él quiso comprar la casa, continuó. Pero con mis deudas no podíamos pedir una hipoteca, así que decidimos usar tu nombre. ¿Decidisteis?, pregunté. ¿O decidiste tú? Laura cerró los ojos. Decidí yo. Alberto no quería hacerlo, pero yo le convencí. ¿Cómo? Le dije que tú estarías de acuerdo, que era solo un tecnicismo, que siempre nos ayudabas con todo. Y él quiso creérmelo, Aurelio. Te quiere muchísimo. Confió en que tú lo entenderías. Era cierto. Alberto siempre había tenido una fe ingenua en la bondad de la gente. Y Laura lo había utilizado como herramienta. Después de eso, siguió. Seguía encontrando motivos para pedir más dinero. El coche, las reformas, las vacaciones. Siempre le decía que era temporal, que te lo devolveríamos. Pero era mentira. Nunca pensamos pagártelo. Las lágrimas empezaron a caerle sin contención. Creí que siempre ibas a estar ahí, admitió. Pensé que nunca pedirías nada a cambio. Pensaste que yo era tonto, dije en voz baja. Pensé que eras un padre español tradicional, de esos que hacen cualquier cosa por sus hijos, respondió ella. No te respeté. Creí que nunca te plantarías. Hubo un silencio largo. ¿Y ahora qué quieres?, pregunté. Quiero hacer un trato contigo. ¿Qué tipo de trato? Laura se secó las lágrimas con los dedos temblorosos. Voy a divorciarme de Alberto. Me quedé sin palabras. ¿Por qué?, conseguí preguntar. Porque Alberto se merece a alguien mejor que yo. Y porque tú te mereces que alguien asuma la responsabilidad de todo esto. No entiendo. Si me divorcio de él, explicó, Alberto podrá declarar que fue víctima de mi fraude. Él evitará la cárcel. Yo asumiré toda la responsabilidad legal. ¿Y tú qué ganas? Nada, dijo con firmeza. Y ese es el punto. La miré en silencio. Había algo distinto en ella. Una sinceridad que nunca antes había visto. ¿Esto es una estrategia legal para proteger los activos de Alberto?, pregunté. No, negó. Esto soy yo, reconociendo que destruí vuestra familia por mi egoísmo y tratando de arreglar aunque sea una parte. ¿Y Lucía? Laura bajó la mirada. La custodia sería para Alberto. Yo no soy una buena madre, Aurelio. Soy manipuladora, egoísta, y he usado incluso a mi propia hija para presionarte. Era duro escuchar aquello, pero por primera vez en 5 años estaba diciendo la verdad. ¿Alberto está de acuerdo con esto?, pregunté. No lo sabe, pero cuando se entere, entenderá que es la única manera de proteger a Lucía. Respiré hondo. ¿Y si yo digo que no?, pregunté. Laura levantó la vista, con los ojos hinchados pero resueltos. Entonces, todos iremos a la cárcel, o a la ruina, incluida Lucía, y tú tendrás que vivir con eso toda tu vida. Era manipulación, pero era una manipulación extrañamente honesta. ¿Y qué propones exactamente?, pregunté finalmente. Laura unió las manos, temblorosa. Yo asumiré toda la responsabilidad legal del fraude. Me divorciaré de Alberto. Le daré la custodia completa de Lucía. Él volverá a vivir contigo hasta que pueda pagar un piso. Y yo desapareceré de sus vidas. ¿Desaparecer?, susurré. Me iré de Valladolid, dijo. Buscaré otro trabajo. Empezaré de cero, sin tu dinero, sin Alberto, sin mentiras. Era una propuesta real, dolorosa, tremenda. Y por primera vez, Laura estaba sacrificándose ella. ¿Y tú qué esperas de mí a cambio?, pregunté. Laura respiró hondo. Solo que me escuches antes de decidir. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté finalmente. Laura levantó la mirada, agotada. Que no mandes a Alberto a la cárcel. Que le des una oportunidad de ser el padre que Lucía se merece. Me quedé en silencio. Lo pensé durante un buen rato,
observando cómo sus manos temblaban sobre las rodillas. «Está bien», contesté al fin, «pero habrá condiciones». «Las que quieras», respondió sin dudar. «Primero, mi dinero. Todo, hasta el último euro. Por supuesto. Segundo, Alberto se muda conmigo durante 2 años, no para que yo lo cuide, sino para que él me cuide a mí». «¿Cuidarte?», susurró. «Durante 10 años he cuidado yo de todos vosotros», dije. «Ya toca que alguien me cuide a mí». «Perfecto», asintió. «Tercero, voy a tener una relación real con Lucía. Nada de visitas supervisadas, ni de Alberto filtrando mis conversaciones. Ella va a conocer a su abuelo de verdad. Lo que digas». «Y cuarto», la miré fijamente. «Si alguna vez vuelves y tratas de manipular esta situación, me aseguraré de que termines en la cárcel. ¿Entendido?». «Entendido», dijo con un hilo de voz. Nos dimos la mano. Por primera vez desde que había aparecido en la familia, Laura y yo estábamos de acuerdo. La justicia, pensé, a veces llega disfrazada de algo extraño. 3 meses después, el día del divorcio, estuve sentado junto a Alberto en el juzgado de Valladolid. Laura estaba unos metros más allá con su abogado, cumpliendo su palabra con una dignidad inesperada. Había vendido todo lo que tenía: muebles, joyas, incluso su coche. Con eso consiguió devolverme 47.000 euros. No era todo, pero era un comienzo honrado. Alberto llevaba 2 semanas viviendo conmigo. Al principio fue raro, incómodo incluso. Un hombre de 29 años volviendo a casa de su padre, después de perder su matrimonio, su casa y parte de su vida, no es precisamente un retorno triunfal. Pero algo sorprendente había ocurrido. Por primera vez desde que era adolescente, Alberto empezó a tratarme como persona, no como cajero automático. Preparábamos café por las mañanas. Él cocinaba por las noches. Yo ayudaba a Lucía con los deberes. Veíamos películas los domingos. Era como si, después de años de distancia, mi hijo hubiera regresado de verdad. La noche anterior al divorcio, me preguntó: «Papá, ¿estás seguro de dejar que Laura se vaya así, sin más consecuencias?». «¿Tú qué crees que va a afrontar Laura ahora?», respondí. «No lo sé». «Pues te lo digo yo. Va a vivir sola por primera vez en su vida. Tendrá que trabajar de verdad, pagar sus facturas, tomar decisiones sin nadie que la sostenga, y vivir con las consecuencias de lo que ha hecho». Alberto bajó la mirada. «Creo que va a ser lo más difícil que ha hecho nunca». «Exacto», respondí. «Y eso será más duro que cualquier pena de cárcel». Cuando el juez declaró el divorcio final, Laura se acercó a nosotros. «No espero que me perdonéis», dijo mirando a Alberto, «pero quiero que sepas que estos años contigo fueron los mejores de mi vida». Alberto lloró abiertamente. «Yo también te quise, Laura», respondió. «Solo no entiendo por qué no pudiste quererme sin hacer daño a mi padre». Ella respiró hondo. «Porque soy egoísta. Y porque confundí el amor con tomar, en vez de dar». Se volvió hacia mí. «Aurelio, gracias por esta oportunidad. Tu problema no era ser egoísta», le dije. «Tu problema era el miedo». ¿Miedo a qué? A no ser suficiente, a que Alberto descubriera quién eras realmente, a perder lo que tenías». Laura asintió despacio. «Tienes razón. Y cuando tengas miedo en tu nueva vida», añadí, «recuerda esto: la verdad siempre pesa menos que la mentira». Ella cerró los ojos, y supe que estaba empezando su vida desde cero. «Acuérdate de esto, Laura», le dije antes de que se marchara. «Es mejor que te quieran por quien realmente eres que por quien finges ser». Ella rompió a llorar. No eran lágrimas manipuladoras, sino lágrimas de reconocimiento. «Voy a recordar eso, Aurelio», susurró. 6 meses después, Alberto, Lucía y yo estábamos en el aeropuerto de Valladolid. Era la primera vez en mi vida
que iba a tomar unas vacaciones reales. 10 días recorriendo España, visitando los pueblos de donde habían venido mis abuelos. A mis 71 años, era un viaje que llevaba décadas posponiendo. ¿Estás nervioso por quedarte con todo a tu cargo?, le pregunté a Alberto mientras esperábamos que anunciaran mi embarque. Él sonrió con serenidad, una serenidad que no le había visto jamás. Tengo a Lucía, tengo mi trabajo, tengo mi propio piso, uno que yo puedo pagar. Tengo una relación honesta contigo por primera vez en años. ¿Eso es estar solo? Tenía razón. En los últimos meses, Alberto había crecido más como persona que en los 5 años anteriores. Se había convertido, por fin, en el hombre que siempre había podido ser. «Abuelo», dijo Lucía tirando de mi chaqueta, «¿me vas a traer algo de tu viaje? ¿Qué quieres que te traiga?» Ella pensó un momento y luego dijo, «Fotos, muchas fotos, para que me cuentes historias cuando vuelvas». Mi nieta de 6 años entendía algo que a los adultos les había costado una vida entera comprender. Los mejores regalos no se compran con dinero. Un aviso resonó por los altavoces. Mi vuelo a Madrid estaba a punto de embarcar. «Papá», dijo Alberto, «hay algo que nunca te he dicho». «¿El qué?» «Papá estaría orgulloso de ti». Sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad crees eso? «Lo sé», respondió con seguridad. «Porque tú nos enseñaste que amar no es permitir que te pisoteen. Amar es ayudar a que la otra persona sea su mejor versión». «¿Y tú crees que eres una mejor versión ahora?», pregunté. «Sí», contestó sin dudar. «Porque ahora sé lo que cuesta mantener una familia. Sé cuánto sacrificaste tú por nosotros. Y sé que tengo la responsabilidad de enseñarle a Lucía que nadie tiene derecho a tomar sin dar». Miró a su hija, que jugaba con su mochila rosa. «Voy a asegurarme de que ella crezca sabiendo respetar, no exigir. Y cuando tú seas mayor de verdad, papá, voy a estar ahí contigo, igual que tú has estado conmigo». Me temblaron las manos al escuchar aquello. En el avión, mirando las nubes desde la ventanilla, pensé en todo lo que había vivido en el último año. Había perdido la imagen falsa de una familia perfecta, sí. Había perdido un dinero que nunca recuperaría del todo. Pero había ganado algo mucho más valioso: relaciones reales, honestas, sin máscaras. Había recuperado a mi hijo. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado la capacidad de vivir para mí. Y por primera vez en 10 años sentía que estaba empezando un capítulo nuevo. Al aterrizar en Madrid, encendí el móvil. Tenía un mensaje de Alberto. «Gracias por enseñarme la diferencia entre ser querido y ser respetado. Disfruta tu aventura. Te quiero, papá». Sonreí. Guardé el teléfono en el bolsillo y salí a explorar España. Por primera vez en décadas, la vida era mía. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor: una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.